Yesenia Abreu, bendiciones, feliz tarde. Saludos. Esperemos en el Señor que esta tarde pueda hacer muchísima bendición. Yo les saludo a todos, les saludo. Estaba en la otra plataforma, pero lamentablemente el internet nos está generando problemas. Tenemos problemas con el internet, pero damos gracias al Señor porque nos permite poder estar acá. Dime. Ah, no mediano lo que hay. Ok, mis hermanos, me disculpan. Saludos, Yeshua. No sé si será Diana o será Julio, pero bueno, bendiciones, saludos. Estaremos orando la tarde de hoy. Esperemos en el Señor que alguien se pueda asociar conmigo. Ando buscando socios de oración. Ando buscando a alguien que ore conmigo. Ando buscando gente que quiera orar la tarde de hoy. Saludos, Dubrasca, bendiciones. Toda la gente que va pasando por allí, toda la gente que se detiene. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Saludos. Saludos en el nombre del Señor. Por acá estamos. Queremos orar la tarde de hoy. Estaré compartiendo alguna palabra que sé que le va a ayudar. Estaré compartiendo una palabra que, por cierto, la compartí recientemente por acá. Se las compartí porque tenemos la necesidad de orar. Necesitamos orar mucho, necesitamos orar muchísimo. Necesitamos levantar manos santas sin ira ni contienda, señores. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos escondernos en la recámara de la oración. Necesitamos escondernos. Necesitamos asociarnos con hombres y con mujeres que tengan el espíritu de Elías. Elías era el hombre del clamor persistente. Elías. La Biblia dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Entonces necesitamos abrazarnos con hombres y con mujeres que tengan el espíritu de oración ferviente. Necesitamos asociarnos, señores. Necesitamos asociarnos. Quizás usted considere que orar era un mensaje del ayer. Quizás usted considere que orar es banal, que orar no tiene sentido. Quizás usted considere que hablar de oración
era un mensaje de décadas pasadas. Yo quiero decirle que la oración no ha pasado de moda. Y nosotros debemos ser el factor que influye. Nosotros podemos ser el factor respuesta si nos escondemos en una vida de oración persistente. El que ora y es persistente vence. El que ora y es consecuente recibirá la respuesta. En la oración está la respuesta a todos los problemas. A todos los problemas la respuesta les tiene una oración. No hay alguien en la Biblia que haya orado y se haya quedado sin respuesta. Alabado sea Dios para siempre. Todo lo que usted enfrente o puede estar enfrentando tiene respuesta en la oración. ¿Sabes por qué? Porque los conflictos que experimentamos, ninguno de los conflictos que experimentamos son naturales. Todos nuestros conflictos son espirituales. Todos nuestros conflictos son espirituales. Esa guerra que usted tiene en casa, ese conflicto familiar, esa rebeldía que hay en los hijos. Mi amado, usted no tiene lucha contra carne y sangre. Entonces, cuando hay conflictos en el hogar, nos convertimos en el sector influenciado en vez de ser la parte que ejerce la influencia y el peso. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que se ha descuidado en la vida de oración. Hay mucha gente que ha abandonado la oración. Hay mucha gente que se ha desanimado y han soltado la expectativa de la oración. Hay mucha gente que ha dejado de orar. Hay mucha gente que ha perdido el fuego de la oración que un día ardía en sus vidas. Hay mucha gente que ha dejado de estar en la recámara secreta, en una vida de oración profunda con Dios. Alabado sea Dios para siempre. Hay mucha gente que ha perdido la persistencia que en algún momento de su vida cristiana les caracterizó. Hay mucha gente que se ha apartado, no digo de Dios, pero se han apartado de su vida de oración. Y por eso es que han dejado de ser influyentes. Mi amado, todos los problemas tienen respuesta en oración. Todos los problemas tienen respuesta en oración. Yo he sido testigo durante todos estos años, porque yo sé que Dios me ungió para orar. Yo sé que Dios ha puesto en mí el querer y el hacer orar. Porque el orar no es algo que nace de la carne, porque la carne no quiere orar, la carne no quiere buscar a Dios. Pero la Biblia dice que Dios es quien coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No es algo que nace de nosotros, es algo que nace del Espíritu que está en nosotros. Gloria al Señor. Y estoy aquí convencido de que hoy alguien será encendido. Su vida de oración va a ser restaurada. Su vida de intercesión irá a otra dimensión. Su vida de clamor será una vida de clamor persistente, porque creo que en la persistencia, en una vida de oración que persiste, que aunque aparentemente usted ora, pero usted no percibe el cambio, pero usted sigue orando, es allí donde nosotros nos hallaremos en algún momento dado en el punto de la victoria. Gloria al Señor, porque todos los problemas tienen respuesta en la oración. Todos los problemas que tú enfrentas son espirituales. Lo voy a repetir, todos los problemas que tú enfrentas son espirituales. Tus conflictos no son naturales. Tus conflictos son espirituales.
Lo voy a repetir, tus conflictos no son contra carne y sangre, tus conflictos son espirituales. Y muchas veces queremos aplicar la fuerza física, queremos aplicar el músculo a un conflicto que es espiritual, porque Pablo en la carta a los Efesios abre una ventana y Pablo dice: contemplen que vuestra lucha no es contra carne y sangre. Hay problemas que queremos resolverlos con fuerza humana. Hay problemas que queremos resolverlos con psicología. Hay problemas que queremos resolverlos con palos, con piedras y con golpes. Hombre y mujer que me escuchas la tarde de hoy, ninguno de los problemas que tú estás enfrentando son naturales, y por eso Dios nos llama a irrumpir a través del espíritu de la oración, porque todos los problemas tienen la solución cuando nos acercamos a Dios en oración. Gloria al Señor, recibimos la dirección divina, las puertas se abren y los conflictos perciben resolución cuando nos acercamos a Dios. Una vida de oración que toca la puerta, una vida de oración que toca la puerta, una vida de oración que toca la puerta, una vida de oración persistente, una vida de oración que no se rinde, una vida de oración que dice Dios lo va a hacer, una vida de oración que dice Dios todo lo puede, una vida de oración que dice no hay nada imposible para Dios, una vida de oración que dice Dios hará el milagro una vez más, una vida de oración que sigue tocando, que sigue persistiendo, una vida de oración que no se fractura por las presiones, una vida de oración inquebrantable e indestructible. Gloria al Señor. Todos los problemas tienen respuesta a través de la oración. Todos los problemas tienen respuesta en la oración. Cuando oramos, las cadenas se rompen. Cuando oramos, los enfermos son sanados. Cuando oramos, todas las dimensiones que fueron plasmadas en este libro que conocemos como la Biblia, todas las dimensiones de la palabra se despliegan a través del espíritu de la oración. La oración todo lo conquista. Todo lo conquista la oración. Deje de ser la parte que está bajo presión y ejerza usted la presión en el momento de conflicto. Sea usted no el sector que está bajo influencia. Conviértase usted en el sector, en la parte que ejerce influencia. No sea usted parte del conflicto. Conviértase a través de su vida de oración. Conviértase usted en la respuesta a ese conflicto. Porque todos los conflictos tienen respuesta a través de la oración. Dios sí responde. Dios sí responde, y por eso hoy es un día de tocar. Hoy es un día de ejercer peso a través del espíritu de la oración. Hoy en día para ejercer influencia a través del espíritu de la oración. Hoy es un día para que la incidencia divina pueda afectar la vida de muchísima gente a través del espíritu de la oración. Alabado sea Dios para siempre. Cuando oramos, la voluntad de los hombres es intervenida. Cuando oramos, las intenciones del corazón son mudadas. Alabado sea Dios para siempre. Dios puede colocar en ese hijo el deseo de buscar a Dios, aunque no lo tenga. Dios puede a través de la oración despertar hambre y sed en el corazón de los hombres para que se acerquen a Él. Gloria al Señor, porque cuando oramos hay cosas que son mudadas, porque cuando oramos hay cosas que son alteradas, porque cuando oramos
oramos, hay situaciones que son cambiadas, que son transformadas. Gloria al Señor, porque no hay alguna cosa imposible para la oración. Por eso Elías oró. Y la Biblia dice que Elías oró con persistencia. Elías tocó la puerta. Elías tocó la puerta y aunque no había un aparente cambio, aunque no había una aparente respuesta, la Biblia enseña clara y afirma que Elías oró fervientemente hasta que la respuesta de Dios fue cumplida, hasta que el milagro fue cumplido en el plano de lo físico. Amado, porque cuando oramos, la dimensión descrita, la palabra plasmada en este libro que conocemos como la Biblia, todas las dimensiones de la palabra son desplegadas cuando oramos. El plano de lo físico es afectado, el plano de lo físico es transformado, es alterado, se trastornan los demonios cuando oramos, los brujos entran en confusión. Gloria al Señor cuando invocamos el nombre del poderoso de Israel. Alabado sea Dios para siempre. Todos los problemas tienen respuesta en oración. Los problemas que persisten, los problemas de años, gente que está atrapada en situaciones de años, gente que tiene problemas matrimoniales de años. Yo quiero decirte que en la oración está la respuesta a ese conflicto que tú cargas. En la oración está la respuesta. En la oración está la respuesta para ese pariente que está postrado. En la oración está la respuesta para ese hijo que está influenciado por demonios. En la oración está la respuesta para esa iglesia, para esa congregación que está envuelta en circunstancias. Dios puede alterar las circunstancias. Dios puede alterar el conflicto. Alabado sea Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. La respuesta está en la oración. Y cuando leemos la Biblia, mis amados, cuando leemos la Biblia, saludos Alejandro Olivares, cuando leemos la Biblia, vamos a descubrir que todas las cosas que ocurrieron allí era porque habían hombres y mujeres escondidos en el cuarto oscuro de la oración. Jesús enseña, saludos Morela, bendiciones. Jesús enseña y dice que cuando tú vayas a orar, entra a tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, Él te va a recompensar en público. Entonces, Dios se complace en evidenciar en el plano del público. Mi hermano, Dios se complace en responder a sus hijos. Dios ama responder a sus hijos. Dios ama responder a los que están escondidos en una vida de oración. Una vida de oración que no se dobla. Una vida de oración que es persistente. Una vida de oración que no ve con los ojos de la carne, que ve con los ojos de la palabra. Una vida de oración que ve no con los ojos de la carne. Una vida de oración que ve con los ojos de la fe. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea Dios para siempre. Que alguien levante sus manos y alabe la gloria de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Todos los problemas pueden ser solucionados si oramos. Dios puede alterar esa crisis financiera que usted tiene.
si nosotros oramos, si somos persistentes, la bendición puede venir. La bendición puede venir y usted puede ser sorprendido. Gloria al Señor para siempre. Y usted puede ser favorecido. Y los cielos se pueden abrir. Las puertas que son contrarias a usted, Dios las puede levantar. Amado, así como se levantó la puerta de hierro que daba a la ciudad en el libro de Hechos capítulo 12, cuando dice que la iglesia oraba a Dios sin cesar a favor de Pedro, hasta que la respuesta, hasta que la voluntad fue cumplida. Gloria al Señor para siempre. Dice que a Pedro se le cayeron las cadenas de las manos y la puerta de hierro que daba a la ciudad se abrió. Porque cuando oramos, las realidades físicas son alteradas. Alabado sea Dios para siempre. La Biblia dice, y la Biblia habla de un profeta que hizo flotar un hacha con un pedazo de palo. Porque cuando estamos escondidos en una vida de oración, amado, nada es imposible cuando oramos, nada es imposible cuando nos rendimos a Dios, nada es imposible cuando clamamos, nada es imposible cuando estamos en esa dimensión de orar los unos por los otros. En eso hay una bendición muy poderosa cuando prestamos nuestra existencia en esta realidad para orar, para clamar, para profetizar, para decretar, para atar, para desatar. Amado, las dimensiones divinas se despliegan. Las dimensiones divinas comienzan a alterar vidas. Las dimensiones divinas comienzan, amado, abrir puertas. Las dimensiones divinas se despliegan. Los enfermos comienzan a ser sanados. Los que están endemoniados comienzan a ser liberados. Hay algo que se desata. Hay algo, hay una gloria que se despliega cuando nuestra vida está rompiendo en oración, cuando nuestra vida está quebrando. Amado, las dimensiones divinas se despliegan. Las dimensiones divinas se despliegan. Las dimensiones divinas se despliegan. La palabra corre y es glorificada. Amado, porque las dimensiones de la palabra se despliegan cuando estamos escondidos en esa dimensión, en esa profundidad, en esa vida ferviente de oración. Amado, se cumple el designio del Eterno. La gloria de Dios se manifiesta y hay respuesta. Entonces considere, y es algo que yo he experimentado, porque yo estoy prestado para orar por muchos. Yo he sido testigo de cómo personas que ni siquiera nunca me han visto personalmente han sido afectadas. Porque quizás usted está de aquel lado de la pantalla, pero hay una influencia que se ejerce a través de las ondas, a través de lo que usted oye. Gloria al Señor. Y al orar, amado, porque está bíblicamente comprobado que todo lo que fue creado recibió la capacidad de oír. Cuando Jesús dijo que si estos callaran, estas piedras clamarían. Jesús dice que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Cuando el profeta Isaías enseña que los árboles den palmadas de aplauso, la Biblia enseña que Jesús le habló a la higuera y al día siguiente estaba seca de raíz. La Biblia dice que cuando iban a la región de Gadara, que era una región de muerte, la Biblia dice que se levantó una tempestad y cuando Jesús le habló al viento y a la mar vino grande bonanza. Amado, porque debemos ser nosotros, no la parte que está bajo la influencia. Debemos ser nosotros los que ejercemos. Debemos nosotros ejercer a través de nuestra vida de oración la influencia.
Debemos nosotros tirar la orden y hablarle al viento. Debemos tirar la orden nosotros y hablarle a la tempestad. Gloria al Señor. Todos los problemas que usted enfrenta, todos los problemas que usted que lo aquejan la tarde de hoy, incluso las enfermedades que aquejan a la vida de un gran sinnúmero de personas. Se cree que más del 90% de las enfermedades son de origen espiritual. Los problemas que tú enfrentas, hija de Dios, hijo de Dios que me oye, las crisis son de origen espiritual, señores. Y necesitamos dar una respuesta idónea para que nosotros podamos percibir la respuesta de Dios en eso que consideramos que es imposible alcanzar, en eso que consideramos que es inconquistable, en eso que consideramos que es irrealizable, en eso que hemos dicho que es imposible. Yo quiero decirte lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y es interesante la palabra eficaz. Es interesante la palabra eficaz porque la palabra eficaz tiene que ver con un tiempo señalado. La palabra eficaz tiene que ver con una ocasión divina. La palabra eficaz tiene que ver con un designio que se reveló desde la eternidad. La palabra eficacia tiene que ver con una hora señalada, con una agenda divina. Alabado sea Dios para siempre. Por eso, mucho de lo que Dios te ha dicho que no se ha cumplido es porque no has orado como debes. Bendiciones al pastor amigo Josué Das. Todo lo que Dios te dijo es posible. Todo lo que Dios te reveló, el designio que vino y se implantó en tu corazón, ese designio que vino desde la eternidad, porque no hará nada Jehová el Señor sin que Él te lo revele, ese designio que fue entregado. Y han pasado los años y usted ha dicho, ¿cuándo se cumple? Bendito sea el Señor por siempre. Amado, entienda que hay conflicto contra lo que Dios reveló. Hay conflicto contra el designio. Hay conflicto contra lo que Dios habló acerca de tu casa. Hay conflicto, hay guerra, hay turbulencia, amado, pero todo es posible cuando oramos. Las cosas se alteran cuando oramos. Las cosas se alteran cuando oramos. Bendigo a mi hermano pastor Argenis Salazar. Te envío un gran abrazo. Las cosas se alteran cuando oramos. La respuesta viene al plano de lo físico. Nosotros hemos sido testigos de cómo el entorno físico donde vivimos ha sido transformado por el poder de Dios, porque hay gente que está rompiendo, porque hay gente que está orando, porque hay gente que está intercediendo, porque hay gente que está rendida, porque hay gente que está tendida en un monte, porque hay gente que está escondida en un cuarto, porque hay gente que está escondida en un escaparate, y hay gente que está orando, y hay gente que está intercediendo, y hay gente que está declarando, aunque parezca imposible, una vez más Dios lo hará. 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 Una vez más Dios hará que sea posible. Una vez más Dios mostrará su gloria. Una vez más Dios lo hará en tu casa. Una vez más cuando oramos. Mi hermano, y yo creo mucho en lo que estoy hablando. Dios me ungió para esta hora. Dios me ungió para este día. Dios me ungió para hablarte. Dios
me ungió en esta hora para que la puerta de hierro sea levantada. Dios me ha ungido para esta tarde. Él me ha dicho, sal y haz el live. Dios me ha ungido para esta hora. Esta hora estaba escrita en la agenda de Dios. Esta hora estaba escrita en la agenda del cielo. Esta hora, aleluya, estaba escrita y estaba tu nombre escrito en esta hora. Alabado sea Dios para siempre. Porque hay cosas que Dios va a mover, hay cosas que Dios va a quitar, hay estorbos que Dios va a quebrar. Alabado sea Dios para siempre, porque esta es la hora de la respuesta. Esta es la hora, gracias Brisel, esta es la hora de la respuesta para ti. Esta es la hora de la respuesta en ese conflicto donde te encuentras postrado. Alabado sea Dios para siempre. Esta es la hora donde recibes la dirección de arriba. Alabado sea Dios para siempre, porque oramos no solamente por cosas, oramos para que Dios dirija. Oramos para que en nuestras decisiones esté Dios. Oramos para que en nuestras decisiones esté la voluntad de Dios. No oramos solamente para pedir cosas. Gracias, mi hermano Ereipa. Te envío un gran saludo. No solamente oramos por cosas. Oramos para que usted sea dirigido en las decisiones. Y creo que en tu corazón Dios puede poner el sentir de Él. Creemos que cuando oramos, Dios puede poner en tu corazón, puede poner en tu mente los pensamientos de Él. Gloria al Señor para siempre. Creemos que cuando oramos, lo que está torcido puede ser enderezado. Alabado sea Dios para siempre. Creemos que cuando oramos, allí puede incidir Dios. Aunque no haya un deseo de buscar a Dios, aunque no haya un deseo de leer la Biblia, aunque no haya un deseo de adorar, pero creemos que cuando oramos, al orar, Dios pondrá en el corazón de los que no tienen el deseo, Dios colocará el deseo. Alabado sea Dios para siempre, porque entonces al orar estamos nosotros ejerciendo la influencia. Porque la oración cambia las cosas. La oración cambia las cosas. La oración cambia las cosas. Y seguramente usted será respondido. En los próximos días usted será respondido. En las próximas semanas usted recibirá una respuesta. En los próximos meses que restan de este año usted se verá sorprendido. Alabado sea Dios para siempre, porque cuando oramos, Dios rompe lo imposible. Cuando oramos, las cadenas de los que están aprisionados se rompen. Mi estimado hermano, los Pedros son liberados cuando oramos. Hay respuesta de Dios. Hay respuesta de Dios cuando somos idóneos. Cuando somos idóneos. Porque si en ti no hay el querer, entonces tú debes orar para que Dios coloque en ti el querer. Si en ti no está el deseo, entonces tú debes orar para que Dios coloque en ti el deseo de Él. Y el deseo de Él para esta hora, el deseo de Él para esta hora crítica, para esta hora tremenda que viven las naciones, el deseo de Él es un hombre que está escondido en el cuarto de oración en Él. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea Dios para siempre. La oración lo puede. La oración lo puede. La oración lo puede. La oración lo puede. Apóstol Argenis Villarroel, mi hermano, bendiciones, apóstol, saludos a la pastora. La oración, en la oración está la respuesta. Samuel Benavente, bendiciones. Saludos a los que nos saludan. La oración donde hay diagnóstico
Yo sé que usted lo ha visto y que usted ha sido testigo del poder de Dios. En la oración está el milagro, está la respuesta. La oración puede alterar el diagnóstico, sea cual sea. La oración. En la oración está la respuesta a ese diagnóstico terrible. La oración puede hacer que los huesos que no se muevan, como en el libro de Ezequiel capítulo 37, cuando el Señor le dijo al profeta, profetiza sobre estos huesos. La oración pone en movimiento lo que no se mueve, señores. Las articulaciones que no se mueven entran en movimiento cuando oramos. Los paralíticos se levantan y caminan cuando oramos. Alabado sea Dios para siempre. Los huesos que están rotos, porque el Señor dice que cada hueso se ajunte con su hueso. Entonces, cuando oramos, los huesos que están fracturados se unen, se ajuntan los huesos. Que se ajunten los huesos, cada hueso con su hueso. Alabado sea Dios para siempre, porque cuando oramos, los huesos son operados. Cuando oramos, los huesos secos reciben vida. Alabado sea Dios para siempre. Todo tiene respuesta a través de la oración. Todo tiene respuesta a través de la oración. Por eso Jesús oró siempre. Elías fue un hombre de oración. Isaías fue un hombre de oración. Cuando Isaías dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Entonces, cuando oramos, amado, porque Dios nos quiere llevar al punto de la ebullición. Dios quiere que nuestra vida de oración esté como cuando usted pone agua dentro de la olla y la coloca sobre la estufa y comienza a hervir. Dios quiere una vida de oración en ebullición. Dios quiere una vida de oración ardiente. Dios quiere una vida de oración que no desmaya. Dios quiere, amado, porque todas las dimensiones de la palabra se despliegan a través de la oración, porque todo lo que ocurrió en la Biblia ocurrió única y exclusivamente a través del espíritu de la oración. Toda la fuerza, toda la potencia, toda la gloria, toda la manifestación desplegada en este libro, el cual nosotros conocemos como la Biblia, fue posible debido al espíritu de la oración, que habían hombres y mujeres. Ever, mi hermano, bendiciones, un gran saludo. La oración todo lo puede. La oración todo lo puede. Y por eso, cuando alguien nos pide oración, usted sabe que generalmente nosotros catalogamos de mediocres espirituales a los que piden oración. Pero en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 25, el apóstol Pablo dice, hermanos, orad por nosotros. Hermanos, oren por nosotros. Porque Pablo entendía que su ministerio y que todos los milagros, toda la potencia que estaba siendo desplegada a través de su ministerio dependían única y exclusivamente del espíritu de la oración. La oración todo lo puede. Háblame de tus carencias y yo te diré que hay que orar. Háblame de tus desiertos y yo te diré que hay que orar. Háblame de ese momento de presión y yo te diré hay que orar. Por eso cuando la gente me pide consejería matrimonial, lo primero que yo les digo es hay que orar.
La oración es la respuesta. La mejor respuesta que tú le puedes dar al conflicto es que tú te levantes en oración. La mejor respuesta que tú le puedes dar a ese diagnóstico contrario es que tú te levantes en oración. Alabado sea Dios para siempre. Generalmente cuando la gente viene a mí con problemas, yo le digo oremos, y en la oración Dios dará la respuesta. Porque todos los problemas que usted enfrenta hoy, sea cuales sean, todos los problemas que usted enfrenta son espirituales. No considere que lo que usted enfrenta, las situaciones que usted enfrenta son naturales. No, todos los problemas que tú enfrentas. Y por eso fíjese que Pablo pide oración. Porque el ministerio del apóstol Pablo siempre estuvo bajo persecución. Y si quizás muchos no hubiesen orado por Pablo, Pablo no hubiese cumplido la voluntad. Pablo no hubiese cumplido el designio. Y por eso Pablo dice, hermanos, primera de Tesalonicenses 5:25. Pablo dice, hermanos, oren por nosotros, oren por nosotros. Hermanos, oren por nosotros. Oren por mí, dice Pablo. Oren por mí. Las crisis, las guerras que usted enfrenta no son naturales, son espirituales. Vea lo que dice Colosenses capítulo 4, verso 2, dice, persevera en oración, velando en ella con hacimiento de gracias, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra puertas de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso. Entonces Pablo dice, oren también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra puertas. Oren, dice Pablo, oren por nosotros. Asóciense en oración para que Dios nos abra puertas. Porque la oración, alguien dijo, es la llave. Y no hay puerta que la oración no pueda abrir. No hay puerta que la oración no pueda abrir. Porque la oración cierra y la oración abre. Por la oración de Elías, los cielos fueron cerrados. Pero por la oración de Elías, los cielos fueron abiertos. Dice que oró hasta que la respuesta afectó el plano de lo físico. Vino la respuesta, se manifestó el designio, se abrió la puerta, Dios quitó la maldición cuando el profeta oró. La maldición fue quitada y vino la lluvia sobre la tierra. Alabado sea Dios para siempre. Entonces pregúntese, ¿cuánta gente? Pregúntese cuánta gente podría ser bendecida por Dios. Yo ando buscando a alguien que ore conmigo. Yo ando buscando a alguien, pastor, me uno a tu oración. Yo ando buscando a alguien, pastor, que me diga, pastor, me uno contigo. Yo ando buscando a un socio. Yo ando buscando a un socio. Yo ando buscando a una mujer que me diga, pastor, voy a estar orando por ti. Alabado sea Dios para siempre. Necesitamos abrazarnos en oración. Necesitamos cubrirnos en oración. Necesitamos hacer cobertura en oración. Cubre tu casa con oración. Cubre a tus hijos con oración. Cubre tu negocio con oración. Alabado sea Dios para siempre. Únete conmigo. Gloria al Señor. Porque si nos unimos, mi hermano, si nos unimos tiembla el infierno.
Si nos unimos, tiemblan los demonios. Si nos unimos, los milagros van a acontecer. Si nos unimos, las dimensiones de la palabra van a ser desplegadas. Si nos unimos en oración, los inconversos serán salvos. Si nos unimos en oración, los descarriados volverán a la casa de Dios. Si nos unimos en oración, se desplegarán las dimensiones de liberación y veremos liberación por todas partes. Las cadenas de los que están atados serán rotas si nos unimos a orar, si nos unimos a clamar, si nos unimos a interceder, si dejamos a un lado el desayuno, si nos levantamos a las 3 de la madrugada. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, amado, Dios te llenará de testimonio. Te estoy hablando porque te hablo de una vida que durante 25 años he estado orando y he visto la respuesta de Dios. He visto la respuesta de Dios. Dios me ha llenado de muchísimos testimonios, de testimonios poderosos. Dios me ha llenado de testimonios gloriosos. Dios me ha llenado de testimonios de cosas donde era imposible. Hemos visto la respuesta, hemos visto la gloria de Dios, hemos visto cómo el poder de Dios ha transformado vidas, hemos visto cómo el poder de Dios ha roto las cadenas de los demonios, hemos visto a Dios operar en cosas imposibles para la ciencia. Hemos visto el poder de Dios revertir diagnósticos. Hemos visto el poder de Dios transformar familias. Hemos visto el poder de Dios romper las cadenas de la prostitución que han atado a mucha gente. Hemos visto el poder de Dios romper las cadenas de las adicciones. Todo es posible cuando buscamos a Dios. Todo eso es posible cuando buscamos a Dios. Todo eso es posible aún en el ámbito de la finanza. Por eso yo le digo a la gente que va a nuestra humilde congregación: todo el que va a nuestra humilde congregación, yo siempre les digo algo: Dios va a bendecir su vida al pisar nuestra humilde congregación. Usted va a recibir una respuesta al pisar nuestra humilde congregación, al estar en nuestra reunión dominical. Usted va a recibir una respuesta. Su vida va a ser restaurada, va a ser cambiada. Alabado sea Dios para siempre. No ignore el poder que hay en esto que le estoy hablando. Alabado sea Dios para siempre. Yo he sido testigo del poder de Dios. Yo he sido testigo de los milagros de Dios. Así que quiero bendecir tu vida a la tarde de hoy. Espero que esta palabra, mi expectativa es que esta palabra te encienda. Mujer que estás en casa en esta hora, mi expectativa es que esta palabra te revolucione la vida espiritual. Mi expectativa es que esta palabra restaure tu vida de oración. Mi expectativa es que esta palabra se convierta en un espíritu que te acompañe todos los días de tu vida. Mi expectativa es que esta palabra altere y mude tu ser, y que Dios coloque en ti el querer como el hacer, porque quizás estás en debilidad. Pero bendita oración que todo lo cambia, bendita oración que todo lo altera, bendita oración que todo lo puede, bendita oración que auxilia y que socorre. Alabado sea Dios para siempre, porque el Eterno es nuestro socorro y nuestro pronto auxilio, y eso se despliega. Dios va en rescate.
cuando nosotros oramos. Alguien es auxiliado, alguien recibe el socorro de Dios, alguien es levantado, alguien es sanado, alguien recibe la provisión, alguien recibe el milagro. Alabado sea Dios. Así que bueno, voy ya de salida. Estuve en la plataforma de Facebook. Lamentablemente no pudimos fluir por allá. Pero yo creo mucho que hay que orar. Yo creo mucho que hay que orar. Hay gente que me escribe. Ayer estuve en un live con un hermano mexicano y él estuvo orando por nosotros. Y yo quiero decirte, me perdona el ruido, yo quiero decirte que Dios está despertando los corazones. Dios va a despertar corazones. Dios va a mover la provisión que tú necesitas. Dios va a mover a los cuervos para que te sustenten. Alabado sea Dios para siempre. Dios va a mover ese diseño que estaba seco. Dios le va a inyectar vida. Alabado sea Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. Ese proyecto que estaba engavetado, va a venir una proyección poderosa y Dios va a abrir puertas para que ese proyecto se haga una realidad. Alabado sea Dios para siempre, porque cuando oramos a unas cosas seculares, se conforman a la voluntad de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Como las cosas seculares, naturales y cotidianas son afectadas, son alteradas, son mudadas cuando nosotros oramos, cuando estamos en esa dimensión de gozo, cuando estamos en esa dimensión de secreto, cuando estamos en el lugar oculto, en el lugar secreto. Las cosas seculares brillan, cobran brillo, cobran vida. Los amargados son influenciados por una atmósfera de gozo en el espíritu, porque la oración todo lo cambia. La respuesta está en la oración, señores. Este es el mensaje que predicaban los predicadores de hace 30 años atrás. Nosotros queremos recibir cosas sin orar. Y es imposible que las dimensiones escriturales sean desplegadas si no hay un pueblo que está clamando, si no hay un pueblo que esté intercediendo. Por eso los grandes ministerios que están ejerciendo peso e influencia en las naciones son los ministerios que tienen a todo un escuadrón de intercesión, intercesores inquebrantables, intercesores que están orando por el ministro, intercesores que están orando por el hombre de Dios, intercesores que están diciendo úsalo, intercesores que están rompiendo las atmósferas para que la respuesta de Dios pueda venir, para que la respuesta para que la respuesta de Dios pueda influenciar, para que la respuesta de Dios venga en forma de milagro. Alabado sea Dios para siempre. Los grandes ministerios siempre están acompañados de un gran grupo de gente que ama orar, de gente que le apasiona orar, de gente que está entregada en oración, de gente que está entregada en el cuarto oscuro, de gente que está de gente que está entregada, de gente que está influenciando. Es imposible tener un ministerio de peso, de influencia. Es imposible que usted sea influyente en su entorno. Por eso es que cuando salimos a la calle hay una influencia que se despliega. Cuando salimos a la calle, nosotros vemos la respuesta de Dios. Cuando salimos a predicar el evangelio, cuando oramos por un enfermo, cuando tocamos una puerta, cuando ejecutamos algún proyecto,
nosotros vemos la respuesta de Dios, porque antes de ejercer ministerio al público, primero hemos ejercido ministerio al secreto, porque el ministerio al público depende del ministerio al secreto. Nuestra victoria en el público depende de nuestra vida de oración en el secreto, porque en el secreto se gana la victoria. En el secreto se pelea, pero en el público vamos a cosechar. En el secreto se pelea, pero en el público vamos a recibir la honra. En el secreto se pelea, pero en el público vamos a establecer el designio. Por eso en el secreto oramos, pero en el público damos órdenes. No oramos en el público, oramos en el secreto. En el secreto peleamos. En el secreto reprendemos, pero cuando vamos al público vamos a declarar el milagro. En el secreto oramos, en el secreto gemimos, porque en el secreto es que se concibe la respuesta. Por eso cuando vamos al público no vamos a buscar respuesta. Cuando vamos al público vamos a establecer la respuesta. No vamos al público a buscar respuesta, vamos en una atmósfera de respuesta para el que no se puede levantar. Alabado sea Dios. Así que bueno, les bendigo a todos la tarde de hoy. Estoy orando por usted. Todo el que me ha escrito, está en mi altar de oración. Todo el que me ha escrito, estoy orando por usted. Yo quiero que usted hoy tenga la convicción de que Dios va a meter su mano. Yo quiero que usted salga de este live, de esta conversación, bajo la convicción de que su vida va a ser transformada. Alabado sea Dios para siempre. Yo quiero que usted salga de este live bajo conciencia de que Dios una vez más lo volverá a hacer. Dios lo hará. Hija de Dios, Dios lo hará. Hermano Ereipa, Dios lo hará. Hermano Francisco, Dios lo hará. Y quiero decirle a todos los que están allí que se han detenido. Usted se ha detenido porque hay una voluntad que Dios quiere manifestar. Usted se ha detenido porque Dios ha precisado hacer algo en su vida hoy. Usted no se ha detenido porque salió de su corazón. Usted se ha detenido porque ha sido Dios el que ha puesto en su corazón el querer. Porque el querer, oír la palabra, solamente lo puede colocar Dios. Alabado sea Dios para siempre, a su nombre sea la gloria. Y si usted se ha detenido, es porque Dios ha precisado hacer algo poderoso. Si usted se ha detenido, es porque Dios ha precisado intervenir en eso que tú sabes, que humanamente, Dios ha precisado hacer algo en eso que humanamente es imposible. Y Dios lo va a hacer en los próximos días. En las próximas horas. En las próximas horas. Porque cuando sopla. Porque cuando oramos, hay dos cosas que ocurren cuando oramos. Y yo quiero que usted oiga. Hay favor cuando oramos. Hay favor y lo inusual se manifiesta. Cuando oramos, hay favor. Quiere decir que cuando oramos, nuestra dependencia no es de lo que tenemos o de lo que no tenemos. Cuando oramos, hay favor. Cuando oramos, hay favor. Y no importa en qué territorio en qué terreno nosotros hayamos sido plantados, cuando oramos, hay favor y hay una manifestación de cosas.
hay una manifestación de cosas. Lo inusual, lo inusual se manifiesta. Por eso hay una gracia sobre ciertos individuos que no la hay sobre otros individuos. Por eso hay un favor que acompaña a algunos hombres, pero ese favor es un favor que no acompaña a otros hombres. Porque cuando oramos hay un favor. Y yo quiero decirte que el favor, en las próximas horas, el favor de Dios te va a alcanzar. El favor de Dios va a intervenir tu casa. El favor. La Biblia dice que cuando el arroz de Elías se secó, Dios le dijo, porque el hombre que está escondido en Dios siempre tiene el favor de Dios. Cuando se secó el arroyo, el Señor le dijo, muévete de aquí y vete a Sarepta de Sidón. Porque, mi hermano, cuando hay favor, antes que usted llegue, ya Dios ha preparado todo. Y yo quiero decirte, Janet, bendiciones, Elegua, bendiciones. Ya Dios ha preparado la mesa. Ya Dios ha preparado la bendición. Alabado sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque hay un favor inusual sobre la vida de alguien. Hay un favor inusual sobre la vida de alguien. Hay un favor inusual sobre la vida de alguien. Cuando el favor te acompaña, no hay que tocar. Cuando el favor te acompaña, y yo sé que ha sido Dios el que ha puesto en tu corazón el de tenerte ahí, porque hay un favor. Si hay algo que yo pido es que Dios te bendiga. Si hay algo que yo pido es que mis hijos espirituales sean favorecidos. Si hay algo que yo pido es que la gente a quien yo amo sea alcanzada por lo inusual. Si hay algo que yo pido hoy es que Dios te bendiga. Si hay algo que yo pido hoy es que Jehová sea tu socorro y tu pronto auxilio. Si hay algo que yo pido en oración es que la vida de tus hijos sea afectada, es que la vida de tus hijos sea alterada por la mano de Dios. Yo oro para que el favor de Dios te alcance. Yo oro para que el favor de Dios influya en tus recursos. Yo oro para que el favor de Dios influya en tu negocio, en tu emprendimiento. Yo oro para que el favor camine tomado de la mano contigo. Yo oro para que el favor, alabado sea Dios para siempre, alcance la vida de tus hijos. Yo oro para pasama kima ebrasanda kima lehakai abrasandare makita remankaya mansokei ebrasendere makian so alayakia. Oh, gloria. Yo oro para que Dios bendiga tu vida y ese ciclo de miseria que te ha acompañado se quiebre. Ese ciclo de deuda que te ha perseguido se cierre. Ese ciclo de fracaso que te ha acompañado se cierre. Si hay algo que yo pido es que tú seas liberado la tarde de hoy. Si hay algo que yo pido es que el milagro arrope tu vida la tarde de hoy. Alabado sea Dios para siempre. Si hay algo que yo pido es que el fuego de Dios te arrope donde tú te encuentras la tarde de hoy. Si hay algo que yo pido es que tu vida sea transformada y allí donde tú estás, tú puedas recibir un poderoso avivamiento en tu vida. Que tu vida sea encendida en una gloria, que tu vida sea encendida en un fuego sobrenatural, en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo que en las
próximas horas. Yo no sé si esto es una palabra profética o es una palabra de fe, pero yo creo que en las próximas horas ocurrirá algo, porque yo sé, y lo he visto y soy testimonio, de cómo aun cuando yo coloco una foto de algo, de cualquier cosa que yo haga, cuando la gente mira esa foto, la gente comienza a ser influenciada. Hay gente que han mirado mi trabajo, las fotos cuando yo las publico, y hay gente que me ha dicho, al yo mirar el trabajo que estás haciendo, he sido animado por Dios. Amado, porque cuando estamos envueltos en esa gloria, cuando estamos envueltos en esa bendita gloria, usted sabe cuál será mi gozo, no que usted me envíe algo, porque no estamos aquí esperando regalos, no estamos aquí esperando favores, no estamos aquí esperando el reconocimiento suyo, no estamos aquí buscando seguidores. Yo quiero decirte en esta hora que yo estoy aquí porque Dios me ha dicho que yo esté aquí. Y si tú crees con todo tu corazón, amén, que va a recibir. Y si usted es tan incrédulo que no puede creer, amén, que de igual manera usted va a recibir, porque yo entiendo el peso y la influencia, y yo sé cuál es el peso de la palabra que Dios ha colocado en mi vida, porque te puedo decir que nací en una iglesia donde me enseñaron a orar, donde el pastor me decía que todo es posible cuando oramos. Y yo hoy vengo a transmitirte el mismo sentimiento divino. Yo quiero decirte que en las próximas horas ocurrirá algo, porque al salir de aquí yo estaré orando, al salir de aquí yo estaré clamando, al salir de aquí yo estaré orando por ti, y yo tengo la convicción profunda Yo lo he visto, hermano. Yo recuerdo en nuestra iglesia, que es muy humilde. Hay gente que piensan que yo pastoreo una gran iglesia. Hay muchos que han ido al lugar de la congregación con una expectativa y se han desilusionado. Nuestra iglesia es muy humilde. Nosotros no tenemos una gran congregación. Pero te puedo decir que los milagros más poderosos yo los he visto hacer a Dios en esa pequeña congregación. Porque no es el espacio lo que determina. No es el lugar lo que determina. No es el diagnóstico, Pamela, lo que determina. No es lo que ha dicho la ciencia, no es lo que ha dicho el médico lo que determina. Yo he visto llegar gente destruida a nuestra congregación y Dios la ha levantado. A esa congregación ha llegado gente en la carraplana, en la ruina, en la miseria. Gente que no han tenido ni una olla para freír un huevo, para sancochar un huevo. Y Dios los ha bendecido en esa iglesia. Porque usted llegar a nuestra iglesia es muy humilde. No hay ni sillas ahí para sentarse.
pero puedo decirte que estamos orando. Puedo decirte que la gente que está allí, nosotros amamos a esa gente. Y puedo decirte que todo el que llegue ahí, no importa cómo llegue, todo el que esté ahí es especial. Todo el que esté ahí tiene una marca de Dios. Todo el que esté ahí ha sido movido por Dios para algo poderoso. Usted va al servicio 2 horas en pie, pero yo puedo decirte que estamos viendo la gloria de Dios en ese lugar. Alabado sea Dios para siempre. Y escúchame bien. En las próximas horas, usted será testigo de lo que Dios va a comenzar a hacer. En las próximas horas. Recientemente fui a pisar un lugar y al día siguiente el pastor me dijo: pastor, escucha, porque en las próximas horas Dios va a colocar tu nombre en el corazón y en la mente de alguien para que bendiga tu vida. Porque Dios bendice a los hombres a través de los hombres. Y Dios usará a un hombre para sacarte de donde tú estás. Dios usará a un hombre para entregarte la llave de eso que tú estás pidiendo. Dios usará a un hombre para colocar en tu mano los recursos por los que tú has estado orando. Los recursos por los que tú has estado orando. Dios moverá cuervos, Dios moverá gentes, Dios moverá mujeres, Dios moverá hombres. Dios colocará en la mente y en el corazón de hombres que te bendigan. Porque cuando estamos orando, amado, la voluntad de la gente inconversa es doblegada. La Biblia habla de una mujer. La Biblia habla de una anciana. En Lucas capítulo 18 dice que ella iba a las puertas del tribunal. Y la Biblia dice que el que presidía ese tribunal era un juez injusto que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero la persistencia de esta anciana, la persistencia, que si usted persiste en la expectativa y usted sigue tocando, dice que esta mujer fue tan persistente que el juez injusto dijo: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, le haré a esta mujer justicia. Porque cuando Dios decide intervenir a través del espíritu de la oración, el designio de los injustos, cómo Dios comienza a incidir en la voluntad de los hombres. Porque Dios puede cambiar la voluntad de los hombres. Dios puede poner en el corazón de ese muchacho que no fume más. Dios puede poner en el corazón de ese marido que no se drogue más. Dios puede poner en el corazón de esa hija que no se prostituya más. Dios puede poner en el corazón de ese hijo que se congregue. Dios puede poner en el corazón de ese hombre espíritu de arrepentimiento. Dios puede poner en el corazón de ese vecino que se convierta, que se vuelva a Dios. Alabado sea Dios para siempre. No hay algo que la oración, yo he sido testigo de cómo la oración lo va alterando, lo va cambiando, lo va mudando. Tu vida, quiero decirle, mi estimado hermano, que al salir del live, estos videos son descargados y son colocados en un pequeño canal de YouTube. Tenemos un pequeño canal en YouTube. El canal se llama Pastores Andy y Rina Zurita. Estos videos son descargados y subidos a la plataforma de YouTube. Así que yo les bendigo a todos. Mi deseo es que Dios te bendiga. Hay una bendición que Dios le dio a un hombre. Y es: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo.
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Y en los próximos días, en las próximas horas, amado, tú vas a ser prosperado. Tú vas a ser prosperada, hija de Dios. Miguel, tú vas a ser prosperado. Ereipa, tú vas a ser prosperado. Keilita, tú vas a ser prosperado. Pamela, tú vas a ser prosperado. Tú vas a ser prosperado. La bendición de Dios, Yeshua, va a alcanzar tu casa. Te va a alcanzar la bendición de Dios. Así que yo me despido, mi gente. Gracias al Señor por cada uno de ustedes, haberme abierto la puerta de su vida, haberme dado la confianza de poder haber ministrado. Sé que su vida ha sido tocada por la mano de Dios. Nos vemos, nos seguimos viendo. Bendiciones. Gracias por haber estado allí. Abrazo fraterno. Les tengo en mis oraciones. Estoy orando por ti.